Las 6 series de la tensegridad. Las 6 series son las siguientes. Primera, serie para la preparación del intento. Segunda, serie para la matriz. Tercera, serie de los 5 intereses. La serie de Westwood. Cuarta, serie del calor. La separación del cuerpo izquierdo y del cuerpo derecho. Quinta, serie de masculinidad. Sexta, serie de los dispositivos utilizados en combinación con pases mágicos específicos. Los pases mágicos particulares de la tensegridad, que integran cada una de las 6 series, se ajustan a un criterio de eficacia máxima. Vale decir que cada pase mágico es un ingrediente preciso de una fórmula. Esta es una réplica de cómo fueron usadas originalmente las series extensas de pases mágicos. Cada serie era suficiente en sí misma como para producir un máximo de liberación de energía redistribuible. Existen determinados elementos que será preciso tener en cuenta cuando se ejecutan los pases mágicos a fin de realizar los movimientos con una eficacia máxima. 1. Todos los pases mágicos de las 6 series pueden repetirse todas las veces que se desee, a no ser que se especifique en forma expresa lo contrario. Si se los realiza primero con la parte izquierda del cuerpo, hay que repetirlos la misma cantidad de veces con el lado derecho. Como norma, cada pase mágico de las 6 series comienza por el lado izquierdo. Segundo, los pies se mantienen separados a una distancia equivalente al ancho de los hombros. Esta es una forma equilibrada de distribuir el peso del cuerpo. Si las piernas están demasiado separadas, el equilibrio del cuerpo se ve afectado. Lo mismo ocurre cuando las piernas están demasiado juntas. La mejor forma de lograr esa distancia ideal es comenzar a partir de una posición en la cual ambos pies estén paralelos y juntos. Manteniendo los talones fijos, cargando el peso del cuerpo sobre las puntas de los pies, que ahora permanecen fijas, se abren los talones a la misma distancia, se alinean las puntas de los pies en forma paralela y la distancia entre los pies será aproximadamente la que hay entre un hombro y el otro. Quizás sea necesario ajustar la posición un poco más a fin de alcanzar el ancho deseado y lograr el equilibrio óptimo del cuerpo. Durante la realización de todos los pases mágicos de la tensegridad, las rodillas se mantienen ligeramente flexionadas, de modo tal que al mirar hacia abajo la parte de la rótula impida ver las puntas de los pies. Salvo en el caso de pases mágicos específicos, en los cuales las rodillas deben quedar trabadas. Estos casos se indican en la descripción de dichos pases. Mantener las rodillas trabadas no significa que los tendones se deban encontrar tensos, causando dolor, sino que estarán trabadas en forma floja, sin fuerza innecesaria. La posición de las rodillas flexionadas es un agregado moderno a los pases mágicos que proviene de la influencia de tiempos recientes. Uno de los líderes del linaje de don Juan Matus fue el nahual Luján, un navegante chino cuyo nombre original era algo así como Lo Ban. Llegó a México alrededor del siglo XIX y se quedó allí por el resto de su vida. Una de las mujeres brujas del grupo de don Juan Matus fue a Oriente y estudió artes marciales. El mismo don Juan recomendaba a sus discípulos que aprendieran a moverse de manera disciplinada, practicando algún tipo de arte marcial. Otro tema a tener en cuenta en relación con las rodillas ligeramente flexionadas es que, cuando las piernas se mueven hacia adelante en un movimiento similar al de patear, las rodillas nunca se deben mover de forma brusca y repentina. Por el contrario, toda la pierna debe ser movilizada por la tensión de los músculos del muslo. Con este tipo de movimiento, los tendones y las rodillas nunca resultan lastimados. Los músculos posteriores de las piernas deberán estar tensionados. Esto es muy difícil de lograr,
La mayoría de la gente puede aprender con bastante facilidad a tensionar los músculos anteriores de las piernas, pero los posteriores de los muslos son el sitio en el que siempre se almacena la historia personal del cuerpo. Según él, los sentimientos se alojan allí y se estancan. Sostenía que la dificultad para cambiar esquemas de comportamiento es fácilmente atribuible a la flacidez de los músculos posteriores de los muslos. Al ejecutar todos estos pases mágicos, los brazos siempre deben mantenerse ligeramente flexionados en los codos, nunca extendidos del todo, cuando se los mueve para golpear, evitando en esta forma que los tendones de los codos se resientan. El pulgar se debe mantener siempre en una posición trabada, es decir, que se lo dobla sobre el borde de la mano, nunca debe sobresalir. Los brujos del linaje de Don Juan consideraban que el pulgar era un elemento crucial en lo referido a energía y función. Creían que en la base del dedo pulgar existían puntos en los cuales la energía en el cuerpo, a fin de evitar estrés innecesario sobre el pulgar o provocar una lastimadura al golpear con la mano con fuerza, adoptaron la medida de presionar los pulgares contra el borde interno de las manos. Cuando la mano se cierra para formar un puño, el dedo meñique deberá ser elevado a fin de evitar formar un puño angular, en el cual el dedo medio, el anular y el meñique caigan. La idea es que al formar un puño cuadrado, el anular y el meñique deban ser levantados a fin de crear una tensión peculiar en la axila, una tensión muy deseable para lograr un bienestar general. Las manos, cuando tienen que estar abiertas, se mantienen totalmente extendidas. Aquí trabajan los tendones del dorso de la mano, presentando la palma como una superficie plana y regular. Don Juan prefería una palma plana para contrarrestar la tendencia, establecida según él a través de la socialización del ser humano, de presentar la mano con la palma huecada. Decía que la palma huecada era la palma de un mendigo y que quien practica los pases mágicos es un guerrero y de ninguna manera un mendigo. Cuando hay que contraer los dedos de la segunda articulación y doblarlos fuertemente sobre la palma, los tendones del dorso de la mano están tensionados al máximo, sobre todo los del pulgar. Esta tensión de los tendones crea una presión en la muñeca y en el antebrazo, áreas que los brujos del antiguo México consideraban como claves en el fomento de la salud y el bienestar. En muchos movimientos de tensegridad, las muñecas deben doblarse hacia adelante o hacia atrás, contrayendo los tendones del antebrazo y formando un ángulo de aproximadamente 90 grados. Esta flexión debe ser lograda lentamente porque la mayoría de las veces las muñecas están más bien entumecidas y es importante que adquieran la flexibilidad necesaria para echar el dorso de la mano hacia atrás a fin de lograr el máximo ángulo posible con el antebrazo. Otro tema importante en la práctica de la tensegridad es lograr una actitud denominada conectar el cuerpo. Esta es una acción muy particular, en la cual todos los músculos del cuerpo y especialmente el diafragma se contraen por un instante. Los músculos del estómago y del abdomen se sacuden, al igual que los músculos ubicados alrededor de los hombros y los omóplatos. Los brazos y las piernas se tensan al unísono y con igual fuerza, pero solo durante un instante. A medida que los practicantes de la tensegridad avancen en su práctica, podrán aprender a mantener esa tensión durante más tiempo. Conectar el cuerpo no tiene nada que ver con el estado de tensión física permanente que parecería ser la característica de nuestros tiempos. Cuando el cuerpo está tenso a causa de las preocupaciones o el exceso de trabajo, los músculos de la nuca se encuentran totalmente endurecidos y el cuerpo no está en modo alguno conectado.
Relajar los músculos o llegar a un estado de distensión, a su vez, no es desconectar el cuerpo. La idea de los brujos del antiguo México era que con sus pases mágicos ponían el cuerpo en un estado de alerta. Se lo preparaba para la acción. Don Juan Matus denominó ese estado conectar el cuerpo. Decía que cuando la tensión muscular producida en el proceso de conectar el cuerpo cesa, el cuerpo se desconecta en forma natural. La respiración era, según don Juan, de importancia suprema para los brujos del antiguo México. Dividían el respirar en respiración con la parte superior de los pulmones, respiración con la parte media de los pulmones y respiración abdominal. Denominaban al acto de respirar expandiendo el diafragma respiración animal. Y como me decía don Juan, la practicaban asiduamente para obtener salud y longevidad. Don Juan Matus estaba convencido de que muchos de los problemas de salud del hombre moderno se podrían corregir fácilmente mediante una respiración profunda. Sostenía que la tendencia del ser humano es respirar en forma muy superficial. Uno de los objetivos de los brujos del antiguo México era entrenar su cuerpo mediante los pases mágicos para inspirar y expirar profundamente. Por lo tanto, es altamente recomendable que en los movimientos de tensegridad que exijan inspiraciones y expiraciones profundas, las mismas sean logradas a través de una entrada y una salida lenta de aire, a fin de hacer que las inhalaciones sean más prolongadas y profundas. Es importante destacar que la respiración durante la realización de los movimientos indicados es normal, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción de algún pase mágico determinado. Otra cosa importante en relación con la tensegridad es que los practicantes deberán tomar conciencia de que se trata, en esencia, de un juego entre relajar y tensionar los músculos de determinadas partes del cuerpo, a fin de llegar a la ambicionada explosión física que los brujos del antiguo México solo conocían como la energía de los tendones. La misma es en realidad una real explosión de nervios y tendones debajo o en el núcleo de los músculos. Teniendo en cuenta que la tensegridad es la tensión y la distensión de los músculos, la intensidad de la tensión y el tiempo durante el cual los músculos pueden ser mantenidos en ese estado, en cualquiera de los pases mágicos, depende de la fortaleza del paciente. Se recomienda que al principio de la sesión de práctica, la tensión sea mínima y la duración lo más breve posible. A medida que el cuerpo se va calentando, la tensión debería incrementarse y el tiempo de mantenimiento de la misma extenderse, pero siempre en forma moderada. Primera serie. Serie para la preparación del intento. Don Juan Matus afirmó que el ser humano, como organismo, realiza una estupenda maniobra de percepción, la cual, lamentablemente, crea un concepto erróneo, una fachada falsa. El ser humano toma la afluencia de energía pura que se encuentra suelta en el universo y la convierte en datos sensoriales, que interpreta de acuerdo con un sistema de interpretación estricto al que los brujos llaman la forma humana. Ese acto mágico de interpretar la energía pura es lo que da lugar al concepto erróneo. El ser humano se aferra a la peculiar convicción de que el suyo es el único sistema de interpretación que existe. Don Juan ilustraba este fenómeno con un ejemplo. Decía que árbol, tal como es conocido por el ser humano, es más una interpretación que una percepción. Señaló que para que un hombre establezca la presencia de árbol, le basta una mirada superficial, que en realidad no le dice nada. El resto es un fenómeno que él describía como el llamado del intento. El intento de árbol, es decir, la interpretación de datos sensoriales correspondientes al fenómeno específico que el ser humano denomina árbol. Don Juan dijo que todo el mundo del ser humano, tal como se muestra en este ejemplo, está compuesto por un repertorio infinito de interpretaciones, en las cuales los sentidos del hombre desempeñan un rol mínimo.
Es decir, solo el sentido visual toca la afluencia de energía que viene del universo en general y solo lo hace en forma superficial. Don Juan sostenía que la mayor parte de la actividad perceptual del ser humano es interpretación, y que los seres humanos son el tipo de organismo que solo necesita un input mínimo de percepción pura a fin de crear su mundo, o sea, que solo perciben lo suficiente como para activar su sistema de interpretación. El ejemplo que más le gustaba a don Juan era aquel en el que se afirma que construimos, a través del intento, algo tan sobrecogedor y tan importante como la Casa Blanca. Don Juan denominaba la Casa Blanca la sede del poder del mundo actual, el centro de todos nuestros esfuerzos, esperanzas, temores, como conglomerado de seres humanos. Era por lo tanto para todos los fines prácticos la capital del mundo civilizado. Decía que todo esto no estaba en el ámbito de lo abstracto y ni siquiera en el ámbito de nuestra mente, sino en el ámbito del intento, porque desde el punto de vista de nuestra percepción sensorial, la Casa Blanca no era más que un edificio que de ninguna manera tenía la riqueza, el espectro abarcativo y la profundidad de concepto de la Casa Blanca. Agregaba que desde el punto de vista de nuestra percepción de datos sensoriales, la Casa Blanca, como todo lo demás en nuestro mundo, era algo captado superficialmente, solo por nuestro sentido visual. Nuestro tacto, olfato, oído y gusto no estaban involucrados de modo alguno en esa percepción. La interpretación que estos sentidos podrían hacer de los datos sensoriales relacionados con el edificio que alberga la Casa Blanca no tendrían ningún significado. La pregunta que don Juan planteaba como brujo era ¿dónde estaba la Casa Blanca? Contestándose él mismo su pregunta, decía que ciertamente no se hallaba en nuestra percepción, y ni siquiera en nuestros pensamientos, sino en un ámbito especial de intento, donde era alimentada con todo lo que le era pertinente. Lo que don Juan afirmaba era que la creación, de esa manera, de todo un universo de intento era nuestra magia. Dado que el tema de la primera serie de Tensegridad es preparar al practicante para el intento, es importante volver sobre la definición que de él hacen los brujos. Para don Juan, intentar era el acto de llenar los espacios vacíos o en blanco, dejados por la percepción sensorial directa, o el acto de enriquecer los fenómenos observables intentando una integridad que no existe desde el punto de vista de la percepción pura. Don Juan se refería al acto de intentar esta integridad como llamar al intento. Todo lo que él explicaba sobre el intento indicaba que el acto de intentar no se encuentra en el ámbito de lo físico, es decir, no se hallaba en la parte física del cerebro ni de cualquier otro órgano. Para don Juan el intento trascendía el mundo que conocemos. Es algo como una onda energética, un rayo de energía que se conecta con nosotros. Debido a la naturaleza extrínseca del intento, don Juan diferenciaba entre el cuerpo como parte de la cognición de la vida cotidiana y el cuerpo como unidad energética que no es parte de esa cognición. Esta unidad energética incluye las partes del cuerpo que no se ven, tales como los órganos internos y la energía que fluye a través de los mismos. Don Juan afirmaba que era con esa parte del cuerpo que la energía podía ser percibida directamente. Señaló que, debido al predominio de la vista en nuestra forma habitual de percibir el mundo, los chamanes del antiguo México describían el acto de captar la energía en forma directa como el acto de ver. Para ellos percibir la energía a medida que fluye por el universo significaba que la energía adoptaba configuraciones no idiosincráticas específicas que se repetían en forma coherente y que esas configuraciones podían ser percibidas en la misma forma por cualquiera que viera. El ejemplo más importante que don Juan Matus podía dar de esa coherencia de la energía al adoptar configuraciones específicas era la percepción del cuerpo humano cuando era visto directamente como energía.
Los chamanes como Don Juan perciben al ser humano como un conglomerado de campos energéticos que dan la impresión total de una nítida esfera luminosa. Considerada en este sentido, la energía es descrita por los chamanes como una vibración que se autoaglutina en unidades cohesivas. Los chamanes describen el universo como compuesto por configuraciones de energía que aparecen al ojo del vidente como filamentos o fibras luminosas enhebradas en todas direcciones sin enredarse jamás. Esta es una proposición difícil de captar para nuestra mente lineal. Tiene una contradicción incorporada que no puede ser resuelta. ¿Cómo es posible que esas fibras se extiendan en todas direcciones y no se enreden? Don Juan enfatizó el punto de que los chamanes solo eran capaces de describir hechos y que si los términos utilizados en sus descripciones parecían inadecuados y contradictorios, ello se debía a las limitaciones sintácticas. Sin embargo, sus descripciones eran exactas y precisas como las que más. Según lo que afirmaba Don Juan, los chamanes del Antiguo México describían el intento como una fuerza perenne que impregna todo el universo. Una fuerza que es consciente de sí misma hasta el punto de responder a la llamada o a los órdenes de los chamanes. A través del intento, esos chamanes fueron capaces de liberar no solo todas las posibilidades de percepción humana, sino también todas las posibilidades humanas de acción. A través del intento realizaban las formulaciones más insólitas e increíbles. Don Juan me enseñó que el límite de la capacidad perceptiva del ser humano se llama la banda del hombre, indicando que existe un límite que marca la capacidad humana dictada por el organismo humano. Esos límites no son simplemente los límites tradicionales del pensamiento ordenado, sino los límites de la totalidad de los recursos encerrados dentro del organismo humano. Don Juan creía que esos recursos nunca se utilizaban, pero que son mantenidos in situ por ideas preconcebidas sobre las limitaciones humanas, limitaciones que no tienen nada que ver con el verdadero potencial del hombre. Don Juan afirmaba tan categóricamente que él era capaz de hacerlo, que dado que la percepción de la energía como fluye por el universo no es arbitraria ni idiosincrática, los videntes son testigos de formulaciones de energía que se producen espontáneamente y no modeladas por la interferencia humana. Así, la percepción de esas formulaciones es, en sí misma y por sí misma, la clave que libera el potencial humano encerrado y que normalmente nunca entra en juego. A fin de generar la percepción de esas formulaciones energéticas, deben ponerse en juego todas las capacidades de percepción del ser humano. La serie para la preparación del intento se divide en 4 grupos. El primero es el llamado aplastar la energía para el intento. El segundo se llama agitar la energía para el intento. Y el tercer grupo se denomina acumular la energía para el intento. Y el cuarto, respirar la energía del intento. Primer grupo, aplastar la energía para el intento. Don Juan me dio explicaciones que cubrían todos los matices de cada uno de los grupos de pases mágicos que constituyen el núcleo de las series de tensegridad extensas. La energía que resulta esencial para manejar el intento, dijo, mientras me explicaba las implicancias energéticas de este grupo, es constantemente dispersada desde los centros vitales ubicados en la región del hígado, el páncreas y los riñones, y se asienta en la base de la esfera luminosa que constituye nuestro ser. Esa energía debe ser removida y redirigida constantemente. Los brujos de mi linaje recomendaban con mucho énfasis remover sistemática y controladamente la energía con las piernas y los pies. Para ellos, las largas caminatas, que eran parte ineludible de su vida, generaban una remoción excesiva de energía que no servía para nada. Las caminatas largas eran su castigo y por esa razón, el excesivo fluir de energía debía ser compensado mediante la ejecución de pases mágicos específicos
realizados mientras caminaban. Don Juan Matus me dijo que ese grupo consistente en 15 pases mágicos, cuya función es remover la energía con los pies y con las piernas. Este era considerado por los chamanes como la forma más eficaz para hacer lo que ellos denominaban aplastar la energía. Afirmaba que cada paso constituye un pase mágico con un control incorporado para amasar la energía y que el practicante puede repetir esos pases mágicos cientos de veces si así lo desea, sin preocuparse por una remoción excesiva de energía. En opinión de don Juan, la energía para el intento removida en forma excesiva terminaba por vaciar más aún los centros de vitalidad. 1. Moler la energía con los pies. Apoyándose sobre el área metatarsiana de la planta de los pies, el cuerpo rota de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, al unísono por un momento, a fin de lograr el equilibrio. Luego el peso del cuerpo se desplaza a los talones y a partir de entonces todos los movimientos de giro son realizados tomando a aquellos como eje. Durante los movimientos de giro, los dedos de los pies están ligeramente separados del suelo y tocando el piso cuando los pies alcanzan su inclinación máxima. Los brazos se mantienen flexionados con los codos en las manos señalando hacia afuera y las palmas enfrentadas. Los brazos se mueven con un impulso desde los hombros y los omóplatos. Este movimiento de los brazos realizado al unísono con el movimiento de las piernas como cuando se camina, el brazo derecho se mueve al mismo tiempo que la pierna izquierda y viceversa. Involucra por completo las extremidades y los órganos internos. Un beneficio físico adicional de este tipo de molienda de la energía es un incremento de la circulación sanguínea en los pies, las pantorrillas y los muslos, hasta la zona de la ingle. A través de los siglos, los chamanes también utilizaron este pase para restituir la flexibilidad a los brazos y las piernas cuando sufrían golpes o accidentes. 2. Moler la energía con 3 deslizamientos de los pies. Los pies se rotan sobre los talones de la misma manera que en el pase mágico anterior, 3 veces. Se hace una pausa, que solo dura un momento y luego se los rota 3 veces más. Es importante observar que en los 3 primeros pases mágicos de esta serie, la clave es la utilización de los brazos, que se mueven vivamente hacia atrás y hacia adelante. Al convertir la molienda de la energía en algo discontinuo, se incrementa su efecto. Un beneficio físico adicional de este pase mágico es producir una rápida oleada de energía para correr o huir del peligro, o en cualquier caso en que se requiera una reacción rápida. 3. Moler la energía mediante un deslizamiento lateral de los pies. Ambos pies, rotando sobre los talones, se mueven hacia la izquierda, pasando a la zona metatarsiana como punto de apoyo, se rota nuevamente hacia la izquierda. A continuación se rota una tercera vez siempre hacia la izquierda, pero esta vez apoyando nuevamente sobre los talones. La secuencia se revierte rotando sobre los talones hacia la derecha, luego sobre la zona metatarsiana hacia la derecha y finalmente otra vez sobre los talones hacia la derecha. Uno de los efectos físicos de estos 3 pases mágicos es estimular la circulación en todo el cuerpo. 4. Mezclar la energía golpeando el piso con los talones. Este pase mágico es similar al movimiento de caminar sin moverse del lugar. La rodilla realiza un movimiento energético hacia arriba, mientras que la punta del pie sigue apoyada en el suelo. El peso del cuerpo se apoya sobre la otra pierna. El peso del cuerpo va alternativamente de una pierna a la otra, siempre sobre aquella que permanece quieta, mientras la otra realiza el movimiento.
Los brazos se mueven igual que en los pases mágicos anteriores. La consecuencia física de este pase mágico y de los siguientes es muy similar a la de los pases mágicos previos. Después de realizar estos movimientos, una sensación de bienestar invade la zona pelviana. 5. Mezclar energía golpeando el suelo 3 veces con los talones. Este pase mágico es exactamente igual que el anterior, con la única diferencia de que el movimiento de las rodillas y de los pies no es continuo. Se interrumpe el movimiento después casos en que ésta es necesaria en la zona central o inguinal, o bien, por ejemplo, cuando tiene que hacer una carrera de larga distancia o trepar velozmente rocas o un árbol. 6. Recoger energía con la planta de los pies y elevarla por la cara interna de la pierna. Las plantas del pie izquierdo y del pie derecho, en forma alternada, realizan un movimiento ascendente a lo largo de la cara interna de la pierna opuesta, casi rozándola. Es importante arquear las piernas un poco al estar de pie con las rodillas dobladas. En este pase mágico, la energía para el intento es forzada a ascender por la cara interna de la pierna, considerada por los chamanes como el lugar en el que se almacena la memoria sinestésica. Este pase mágico se utiliza como ayuda para la liberación de la memoria de los movimientos o para facilitar la recordación de otros nuevos. 7. Remover la energía con las rodillas. La rodilla de la pierna izquierda se flexiona y se gira al máximo posible hacia la derecha, como para dar un golpe lateral con ella, mientras que el cuerpo y las piernas giran suavemente todo lo posible en la dirección opuesta. A continuación, la pierna izquierda vuelve a su posición original. El mismo movimiento se hace con la rodilla derecha, alternando luego entre una y otra pierna. 8. Empujar hacia el tronco la energía removida con las rodillas. Este pase mágico es la continuación energética del anterior. La rodilla izquierda, flexionada al máximo, se empuja hacia arriba y hacia el tronco todo lo posible. El tronco se flexiona ligeramente hacia adelante. En el momento en que la rodilla es empujada hacia arriba, la punta del pie señala hacia el suelo. El mismo movimiento se realiza con la pierna derecha, continuándose el pase alternando entre ambas piernas. La orientación de la punta de los pies hacia el suelo asegura que los tendones de los tobillos se tensionen a fin de sacudir minúsculos centros allí localizados, en los cuales se acumula la energía. Los chamanes consideran estos centros como los más importantes, quizá de las extremidades inferiores, tan importantes que podían despertar los demás centros de energía del cuerpo realizando este pase mágico. Este pase y los anteriores se ejecutan juntos, a fin de proyectar la energía para el intento recogida por medio de las rodillas hacia los dos centros vitales ubicados alrededor del hígado y del páncreas. 9. Patear energía hacia adelante y hacia atrás del cuerpo. Una patada de la pierna izquierda hacia adelante es seguida por una patada de gancho hacia atrás con la pierna derecha. Luego el orden se revierte y la patada hacia adelante se ejecuta con la pierna derecha, seguida de una patada de gancho hacia atrás con la pierna izquierda. Los brazos se mantienen a los costados, debido a que este pase mágico solo involucra las extremidades inferiores, a las que confiere flexibilidad. El objetivo es levantar la pierna que patea hacia adelante lo más alto posible, lo mismo que la pierna que patea hacia atrás. Cuando se ejecuta la patada hacia atrás, el tronco debe inclinarse ligeramente hacia adelante para facilitar el movimiento. Esta leve inclinación frontal del tronco se utiliza como una forma natural para absorber energía que se ha removido con las piernas. Este pase mágico se realiza para ayudar al cuerpo cuando aparecen problemas de digestión, por cambio de régimen alimenticio o cuando se presenta la necesidad de viajar a grandes distancias. 10. Levantar energía desde la planta de los pies.
Con la rodilla izquierda doblada hasta formar un ángulo agudo, se levanta la pierna todo lo posible llevándola hacia el cuerpo. El tronco se encuentra ligeramente flexionado hacia adelante, tocando casi la rodilla. Los brazos se proyectan hacia abajo y forman un estribo con las manos que sujetan la planta del pie. La idea es sujetar la planta de los pies muy suavemente soltándola de inmediato. El pie baja al suelo, mientras los brazos y las manos, con un sacudón intenso que involucra los hombros y los músculos pectorales, se levantan por los costados, hasta el nivel del hígado y de la vesícula. Los movimientos se realizan en forma alternada para ambas piernas. Como en el caso de los pases mágicos anteriores, inclinar el tronco hacia adelante permite que la energía proveniente de la planta de los pies sea transferida hacia los dos centros vitales de energía ubicados alrededor del hígado y del páncreas. Este pase mágico se utiliza para lograr flexibilidad y aliviar problemas de digestión. 11. Derrumbar un muro de energía. El pie izquierdo, con la rodilla doblada formando un ángulo agudo, se levanta hasta la altura de la cadera. Luego se empuja hacia adelante con la punta del pie hacia arriba, como si se quisiera apartar un objeto sólido. En cuanto se apoya el pie en el suelo, se levanta el derecho de la misma manera y se repite el movimiento cambiando de pie. 12. Pasar por encima de una barrera de energía. La pierna izquierda se levanta con agilidad como si estuviera por pasar por sobre una valla colocada al sesgo delante del cuerpo. La pierna describe un círculo de izquierda a derecha. Una vez que el pie apoya en el suelo, se levanta la otra pierna para realizar el mismo movimiento. 13. Patear una valla lateral. Se trata de patear y empujar con la planta de los pies. La pierna izquierda se levanta hasta media altura de la pantorrilla y el pie empuja hacia la derecha del cuerpo, como si quisiera patear un objeto sólido, utilizando el total de la planta del pie como superficie de impacto. En cuanto se apoya el pie en el suelo, se levanta el derecho de la misma manera y se repite el mismo movimiento con la pierna y el pie derechos. 14. Partir una pequeña nuez de energía. La pierna izquierda se levanta con la punta del pie mirando hacia abajo. La rodilla se proyecta hacia adelante, bien doblada. Luego el pie desciende con un movimiento controlado y golpea contra el suelo como si estuviese partiendo una nuez. Una vez que la punta del pie golpea el suelo, se lo vuelve a su posición original y se repite el mismo movimiento con la otra pierna. 15. Raspar el barro de energía. La pierna izquierda se levanta algunos centímetros por encima del suelo. Toda la pierna es llevada hacia adelante y luego empujada hacia atrás, con el pie deslizándose suavemente por el suelo como si estuviera tratando de quitar algo adherido a la planta del pie. El peso del cuerpo se apoya en la pierna opuesta y el tronco se inclina un poco hacia adelante, a fin de hacer que trabajen los músculos del estómago. Una vez que el pie izquierdo regresa a su posición original normal, se repite el mismo movimiento con la pierna y el pie derechos. Los chamanes denominaban los 5 últimos pases mágicos de este grupo pasos en la naturaleza. Son pases mágicos que el practicante puede realizar mientras camina, realiza sus tareas diarias y hasta sentado y hablando con otras personas. La función de estos pases es recoger energía con los pies y utilizarla con las piernas en situaciones que requieren concentración y uso rápido de la memoria.